Si una parte de tu cuerpo se duerme seguido, si sientes hormigueos constantemente, si hay zonas que ya no se sienten igual, tu cuerpo podrá llevar muchísimo tiempo intentando avisarte algo. Y lo más fuerte es que muchas personas que están viendo este video ya aprendieron a vivir así. Ya saben exactamente qué mano se les duerme, ya saben qué pierna empieza a hormiguear cuando llevan mucho tiempo sentados, ya saben cuánto tiempo tarda en volver la sensibilidad. Y eso debería hacerte pensar algo muy importante. ¿En qué momento una sensación rara deja de ser algo ocasional y empieza a convertirse en una señal repetida del sistema nervioso? Porque el problema del hormigueo es que casi nunca empieza de forma alarmante, no empieza con una emergencia, no empieza con algo escandaloso y no empieza tampoco con un dolor insoportable. Va a empezar con algo pequeño, tan pequeño que muchísima gente lo va a ignorar durante mucho tiempo. Y primero solamente pasa al despertar, después cuando vas manejando, después cuando te sientas, después usando el celular. Y un día sin darte cuenta ya forma parte de tu rutina. Y ahí es donde esto se va a volver peligroso, porque el cuerpo humano tiene una capacidad impresionante para acostumbrarse, incluso a sentirse diferente, incluso a vivir con señales que antes no existían. Y hay personas que llevan ya mucho tiempo sintiendo hormigueos que ya ni siquiera recuerdan cuándo comenzaron y solamente saben que un día apareció y nunca volvió a sentirse completamente normal. Y aquí quiero que pongas mucha atención, porque cuando el sistema nervioso va a empezar a mandar señales repetidas, muchas veces el cuerpo todavía puede seguir funcionando bien y todavía puedes mover la mano, todavía puedes caminar, todavía puedes trabajar y todavía puedes seguir con tu vida normal. Y justamente eso hace que muchísima gente se vaya confiando, porque piensan, si fuera algo importante, pues ya estaría peor. Pero muchos problemas neurológicos no empiezan destruyendo funciones de golpe, van a empezar cambiando esas sensaciones, van a empezar alterando la sensibilidad, empiezan a mandar señales intermitentes, extrañas y que aparecen y desaparecen. Y por eso mucha gente se equivoca, porque como el hormigueo se quita, creen que el problema también desaparece, pero no siempre va a funcionar así. Hay veces donde el cuerpo va a mejorar momentáneamente, pero la causa va a seguir presente. Y entonces la señal regresa una vez más, otra y otra vez, hasta que un día la persona entiende que esto ya no está pasando de vez en cuando, ya es parte de su vida diaria. Y probablemente eso es exactamente lo que te está pasando a ti y a muchas personas que llegaron a este video, porque hay gente que no entró aquí por curiosidad, entró porque lleva semanas, meses o incluso años sintiendo cosas raras en el cuerpo y quiere entender si eso realmente importa. Y sí, el hormigueo puede tener muchísimas causas, algunas muy simples, otras no tanto, y puede relacionarse con compresión nerviosa, problemas metabólicos, alteraciones de sensibilidad, glucosa elevada, deficiencias vitamínicas, problemas cervicales o algo como el sistema nervioso está transmitiendo señales equivocadas. Y justamente por eso este tema sí merece entenderse bien, porque el hormigueo no es una enfermedad, el hormigueo es un aviso y muchas veces el verdadero problema no es solamente la sensación, el verdadero problema es cuánto tiempo llevas ignorando lo que tu cuerpo intenta decirte. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y hoy quiero que veas algo bien importante. Esta serie del cerebro y del sistema nervioso está provocando muchísimos comentarios de personas diciendo, es que eso me pasa, yo pensé que era ansiedad, yo llevo años sintiendo eso y a mi mamá le pasa y a mi mamá también. Y eso ocurre porque muchísimas señales neurológicas van a empezar de una forma muy silenciosa que la mayoría de la gente las normaliza antes de entenderlas. Y es más, de hecho, si no has visto los videos anteriores de esta serie, te recomiendo muchísimo hacerlo, porque ya hablamos de cosas que están conectadas entre sí. Ya hablamos de la falta de memoria, de personas que sienten que ya no retienen igual las cosas, que olvidan palabras, que sienten la mente distinta. Y también ya hablamos del mareo constante, esa sensación rara de inestabilidad, de sentirse desconectado o de sentir que el cuerpo ya no responde igual que antes. Y ahora estamos entrando a otro síntoma que muchísima gente vive todos los días, pero que muy pocas veces se va a entender realmente. Y este es el hormigueo y el adormecimiento de alguna parte de tu cuerpo. Y todos estos videos te los voy a ir dejando aquí arriba para que los vayas a ver. Y algo importante en este video, no lo voy a hacer rápido, lo vamos a dividir por bloques. Y yo te voy a ir marcando claramente en qué bloque vamos, porque sí necesito que vayas entendiendo cómo estas señales pueden empezar pequeñas, pero van a progresar.
y cómo muchas veces cambian poco a poco y por qué tanta gente termina normalizando cosas que antes no tenía. Porque muchas personas solamente ven al hormigueo como una sensación incómoda, pero detrás de eso a veces lo que realmente está cambiando es cómo el sistema nervioso está transmitiendo la información. Así que quédate hasta el final porque probablemente varias de las cosas que voy a mencionar ya forman parte de tu rutina y de tu vida diaria o de la rutina de alguien cercano a ti. Y si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor las señales que el cuerpo va mandando antes de que el problema avance, por favor sígueme, porque esto nadie te lo explicó así. Y entramos al bloque uno, y este va a ser las primeras señales que muchísima gente ignora. Y aquí quiero que seas completamente honesto contigo, porque probablemente varias de las cosas que voy a mencionar ya te están pasando o le están pasando a alguien cercano a ti. Y el problema es que la mayoría de las veces esto empieza tan poco llamativo que la persona jamás imagina que podría relacionarse con el sistema nervioso. Como por ejemplo, te despiertas con una mano dormida, sientes hormigueo en los dedos, una pierna que se adormece cuando estás sentado y esa sensación de corriente, como pequeños piquetes, como si una parte del cuerpo no se sintiera normal. Y aquí hay algo importante. Muchas personas creen que los problemas neurológicos siempre empiezan con síntomas extremos. Piensan en la pérdida total de movimiento, en caídas, en cosas muy graves, pero muchísimas alteraciones neurológicas empiezan exactamente al revés. Empiezan pequeñas, silenciosas e intermitentes. Y precisamente por eso pasan completamente desapercibidas, porque todavía puedes mover la mano, todavía puedes caminar y todavía puedes hacer tu vida normal. Entonces el cerebro automáticamente lo minimiza a lo que está pasando. Y seguro dormir mal, seguramente es cansancio, es la circulación, es la postura. Y sí, una postura puede causar algo momentáneo, pero aquí el detalle importante es otro, cuando la señal empieza a ser repetitiva, porque el cuerpo normalmente no empieza a cambiar sensibilidad porque sí, cuando aparecen hormigueos repetitivos, cuando ciertas zonas empiezan a dormirse con más frecuencia o cuando partes del cuerpo comienzan a sentirse distintas. Muchas veces significa que las señales nerviosas no se están transmitiendo igual que antes. Y aquí quiero dejar algo importante. El hormigueo no es una enfermedad, es una señal que puede aparecer por muchísimas razones distintas. A veces puede relacionarse con compresión de los nervios, por ejemplo, en el cuello, la espalda, la muñeca, la postura, presión repetitiva. Otras veces puede relacionarse con problemas metabólicos, glucosa elevada, deficiencias vitamínicas, alteraciones de circulación y problemas inflamatorios. Y en otros casos puede relacionarse directamente con alteraciones neurológicas que empiezan poco a poco. Y justamente por eso tanta gente se confunde, porque el síntoma al inicio parece muy pequeño, pero aquí viene algo bien fuerte. Muchas personas ya saben exactamente cómo se siente su hormigueo y eso ya habla de repetición. Siempre es esta mano, siempre son estos dedos, siempre es la pierna, siempre es al despertar, cuando manejo o cuando estoy acostado. Y cuando un síntoma ya tiene un patrón, el cuerpo ya lleva tiempo repitiendo esa señal y eso ya no es aislado. Y otra cosa que pasa mucho es que la persona empieza a adaptarse. Mueve la mano, sacude los dedos, cambia de postura, espera unos segundos y continúa su día, como si el cuerpo tuviera permitido empezar a sentirse diferente todos los días. Y el problema es que mientras más se repite, más normal se va a volver, hasta que un día la persona ya ni siquiera se sorprende, simplemente dice, otra vez. Y ahí es donde mucha gente deja de preguntarse algo muy importante. ¿Por qué mi cuerpo empezó a hacer esto si antes no pasaba? Porque cuando el sistema nervioso empieza a mandar señales repetidas, aunque sean muy pequeñas y aunque aparezcan y desaparezcan, aunque todavía pueda seguir funcionando, el cuerpo muchas veces ya está avisando que algo cambió. Y algo que quiero que entiendas desde el primer bloque es que las alteraciones neurológicas no siempre empiezan destruyendo las funciones. Muchas veces empiezan alterando la sensación. Primero cambia cómo sientes, después puede cambiar la frecuencia, después la duración y poco a poco la persona empieza a notar que el cuerpo ya no responde exactamente igual que antes. Y ahí es donde este tipo de síntomas dejan de ser algo curioso y empiezan a convertirse en algo que sí merece atención. Y ahora sí, entramos al bloque 2 y el por qué el hormigueo va y viene. Y esta parte es importantísima porque justamente eso es lo que confunde a mucha gente.
El síntoma aparece, después mejora y la persona automáticamente piensa, entonces no debe ser importante. Pero muchas alteraciones del sistema nervioso van a empezar exactamente así, intermitentes. No están presentes todo el tiempo, van y vienen. Y por eso tanta gente tarda años en entender que algo realmente está pasando, porque el cuerpo todavía logra compensar por momentos, todavía logra recuperar la sensibilidad y todavía logra volver a transmitir señales de forma más normal durante un rato. Y entonces la persona siente ese alivio, piensa, ya se me quitó, pero que el síntoma desaparezca momentáneamente no siempre significa que el problema desapareció. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. El hormigueo muchas veces aparece cuando un nervio está irritado, se comprime o empieza a transmitir señales de forma distinta. Por eso hay personas que lo sienten solamente en ciertas posiciones, por ejemplo, al dormir, al cruzar las piernas, al manejar, al usar mucho tiempo el celular, al trabajar sentado, porque ciertas posturas pueden aumentar presión sobre nervios o estructuras que participan en la sensibilidad. Y entonces aparece la sensación rara, el hormigueo, esa sensación de corriente, adormecimiento, piquete, sensación de que el cuerpo no despierta, pero después cambias de posición, te mueves, sacudes la mano o pasan unos minutos y mejora. Y ahí es donde muchísima gente se confía, porque como el cuerpo recupera la sensibilidad, creen que no hay ningún problema. Pero el detalle importante no es solamente que aparezca, el detalle importante es que sigue regresando, porque normalmente tú no deberías vivir con partes del cuerpo que constantemente se duermen. Y aquí hay algo todavía más importante. No todo hormigueo aparece únicamente por postura. También pueden relacionarse con cómo está funcionando el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando hay alteraciones metabólicas, problemas de glucosa, deficiencias vitamínicas o problemas cervicales como inflamación o cambios en la circulación de ciertas zonas, las señales nerviosas pueden empezar a transmitirse diferente. Y el cuerpo lo siente, a veces primero como algo leve, tan leve que parece insignificante, pero con el tiempo muchas personas empiezan a notar que ocurre mucho más seguido. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención, porque hay gente que antes sentía hormigueo una vez al mes, después una vez por semana, después diario, y esa progresión es exactamente la razón por la que estos síntomas no deben verse solamente como algo incómodo, porque cuando la causa sigue presente, el cuerpo sigue mandando esas señales. Y algo muy engañoso del sistema nervioso es que muchas veces puede seguir funcionando más o menos bien durante mucho tiempo. Por eso hay personas que dicen, es que puedo mover bien la mano, puedo caminar y puedo seguir trabajando. Y sí, porque muchas alteraciones neurológicas no empiezan quitando el movimiento, empiezan alterando la sensibilidad, empiezan cambiando cómo se siente el cuerpo. Y por eso tanta gente tarda tanto en darse cuenta y darle importancia. Porque el cuerpo no deja de funcionar de golpe, empieza avisando poco a poco. Y justamente por eso el hormigueo engaña tanto, porque mientras aparece y desaparece, la persona siente que todavía tiene el control de la situación, hasta que un día empieza a notar algo fuerte, que el cuerpo ya no se siente igual que antes. Y ahí es donde muchas personas entienden que el hormigueo nunca fue solamente una postura rara, era una señal repetida que llevaba muchísimo tiempo apareciendo. Y ahora entramos al bloque 3 y este es cuando el sistema nervioso ya no responde igual. Y aquí es donde muchas personas empiezan a notar que algo cambió ya de verdad, porque al inicio el hormigueo puede parecer solamente una sensación incómoda, algo raro, algo ocasional, pero después empiezan a aparecer pequeños cambios que muchas veces la gente no va a relacionar entre sí. Por ejemplo, personas que empiezan a sentir las manos torpes, que se les caen las cosas, que sienten raro al escribir, que batallan más para abotonarse la ropa, que sienten los dedos diferentes, como si no reaccionaran igual. Y aquí hay algo importante. Muchas personas creen que el sistema nervioso solamente sirve para mover el cuerpo, pero no. El sistema nervioso también controla la sensibilidad, la presión, la coordinación y la forma en la que el cuerpo interpreta lo que está tocando o sintiendo. Por eso cuando algo empieza a alterarse, muchas veces primero cambia la sensación antes de que aparezca una pérdida evidente de fuerza. Y eso confunde mucho porque la persona todavía puede mover la mano, todavía puede caminar. Entonces piensa, si puedo moverme, seguramente no es nada, pero el cuerpo ya empezó a sentirse distinto. Y eso es justamente lo que mucha gente describe. Siento rara la mano, siento extraño los dedos, como si trajera un guante, como si no sintiera igual, como si estuviera medio dormida. Y aquí quiero que entiendas algo bien fuerte.
Cuando una persona empieza a notar cambios de sensibilidad repetidos, el cuerpo ya no está enviando información exactamente igual que antes, porque el sistema nervioso funciona transmitiendo señales constantemente, todo el tiempo: sensación, temperatura, presión, movimiento, precisión. Y cuando esa transmisión empieza a alterarse, el cuerpo muchas veces lo manifiesta primero con sensaciones raras. Por eso hay personas que sienten corrientazos, ardor, piquetes, entumecimiento, sensación eléctrica o partes del cuerpo diferentes. Y algo importante es que muchos de estos cambios empiezan siendo sutiles, tan sutiles que solamente la persona los nota. Y los estudios pueden incluso salir normales al inicio. Y la gente alrededor puede minimizarlo y la persona termina pensando que siempre está exagerando. Pero no, el cuerpo sí percibe cuando algo cambia. Y aquí hay otro detalle importante. Hay personas que piensan y empiezan a evitar ciertas posiciones sin darse cuenta. Cambian cómo duermen, cómo sostienen el celular, cómo manejan, cómo se sientan, porque ya aprendieron qué cosas les disparan el hormigueo. Y eso ya habla de adaptación. Y el cuerpo empieza a modificar conductas para intentar disminuir las señales incómodas. Y muchas veces eso ocurre muchísimo antes de que la persona entienda realmente lo que está pasando. Y ahora, ¿qué puede haber detrás de todo esto? Puede haber muchas causas distintas: problemas cervicales, compresión nerviosa, alteraciones metabólicas, deficiencias vitamínicas, glucosa elevada, problemas inflamatorios y cambios circulatorios, o también alteraciones neurológicas que van a afectar cómo se transmiten las señales. Y justamente por eso no todo hormigueo significa lo mismo, pero si hay algo que todas estas causas tienen en común, es que el cuerpo empieza a sentirse diferente. Y esa es la parte que mucha gente intenta ignorar, porque nadie quiere pensar que algo cambió. Entonces el cerebro busca explicaciones rápidas: estoy cansado, es estrés, dormir mal, ansiedad o la edad. Y sí, algunas cosas pueden influir, pero cuando las señales se vuelven repetitivas, cuando aparecen cada vez más o cuando empiezas a notar cambios claros de sensibilidad, el cuerpo merece atención, porque el sistema nervioso rara vez cambia sensaciones porque sí. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchas personas no se preocupan cuando aparece el hormigueo, se preocupan cuando empiezan a sentir que el cuerpo ya no responde igual que antes, cuando sienten menos precisión, menos sensibilidad, menos control fino. Y muchas veces, para cuando la persona nota claramente eso, el cuerpo ya llevaba muchísimo tiempo avisando, desde etapas mucho más pequeñas, desde esos primeros hormigueos que parecían completamente insignificantes y que terminaron convirtiéndose en parte de la vida diaria. Y entramos al bloque 4, y este es lo que puede estar detrás del hormigueo y del adormecimiento. Y esta es probablemente la parte que muchísima gente vino a buscar, porque después de sentir hormigueos durante semanas, meses o incluso años, la pregunta siempre termina siendo la misma. Entonces, ¿qué podría estar causando esto? Y aquí quiero dejar algo muy claro desde el inicio. El hormigueo no es una enfermedad, el hormigueo es una señal, una forma en la que el cuerpo avisa que algo relacionado con sensibilidad o transmisión nerviosa podría no estar funcionando igual que antes. Y justamente por eso puede haber muchísimas causas diferentes detrás de la misma sensación. Por ejemplo, hay personas donde el problema sí puede relacionarse con compresión nerviosa, nervios que constantemente reciben presión. Por eso algunas personas sienten más síntomas al dormir, al manejar, al usar mucho el tiempo el celular o al mantener ciertas posiciones, porque algunas zonas del cuerpo pueden empezar a irritarse o comprimirse repetidamente. Y cuando eso ocurre, las señales nerviosas pueden alterarse temporalmente. Por eso aparece el adormecimiento, ese hormigueo o la sensación de esa corriente. Pero no es la única posibilidad. También hay otras personas donde el hormigueo puede relacionarse con problemas cervicales. Y esto pasa muchísimo porque tienen tensión constante en el cuello, posturas prolongadas, desgaste, inflamación o alteraciones que terminan afectando cómo viajan esas señales nerviosas hacia los brazos y manos. Y entonces empiezan síntomas raros: los dedos adormecidos, esos corrientazos, sensación de debilidad y partes del brazo que se sienten completamente distintas. Y mucha gente jamás conecta el cuello con el hormigueo y piensan que el problema está solamente en la mano, cuando a veces la señal viene mucho más arriba. Y ahora también existen causas metabólicas. Y aquí entra algo muy importante: ¿por qué muchísimas personas viven con glucosa elevada durante años sin saberlo? Y uno de los sistemas que más puede resentirse es justamente el sistema nervioso. Por eso algunas personas empiezan con ardor, piquete, sensación eléctrica, hormigón en pies, dedos dormidos o cambios progresivos de la sensibilidad. Y como al principio parece algo pequeño, muchas veces no lo relacionan con un problema metabólico.
pero el cuerpo sí puede empezar a reflejar alteraciones internas a través de la sensibilidad. Y no solamente hablamos de glucosa, también pueden influir deficiencias vitamínicas, especialmente vitaminas que participan en el funcionamiento nervioso, porque el sistema nervioso necesita ciertas condiciones para transmitir señales correctamente. Y cuando algo empieza a faltar, el cuerpo puede empezar a manifestarlo con sensaciones extrañas. Y ahora también existen problemas circulatorios que pueden provocar cambios en la sensibilidad, porque los nervios necesitan buena circulación para funcionar adecuadamente. Y cuando ciertas zonas reciben menos oxígeno o menos flujo sanguíneo, el cuerpo empieza a empezar a sentirse diferente. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Muchas veces las personas buscan una sola causa para el hormigueo, pero el cuerpo no funciona tan simple. Hay personas donde se mezclan varias cosas al mismo tiempo: estrés físico, mala postura, problemas metabólicos, inflamación, sedentarismo y alteraciones cervicales. Y también falta de sueño, tensión muscular constante, y poco a poco el sistema nervioso empieza a resentirlo, porque el sistema nervioso no trabaja aislado, todo está conectado con el cuerpo. Y justamente por eso el hormigueo puede aparecer en contextos muy distintos. Ahora, algo importante: ¿significa que todo hormigueo es grave? No. Y eso también es importante decirlo, porque mucha gente entra en pánico buscando síntomas en internet, pero tampoco significa que deba ignorarse automáticamente. Y lo importante es observar los patrones, la frecuencia, la duración, la progresión y las zonas afectadas, también los cambios asociados, porque una cosa es una mano que se duerma una sola vez, a otra cosa muy distinta es vivir constantemente con hormigueos repetitivos, también con sensibilidad alterada o partes del cuerpo que ya no se sienten igual que antes. Y aquí viene algo muy fuerte. El cuerpo muchas veces avisa muchísimo tiempo antes de que aparezcan los problemas evidentes, mucho antes. Por eso tanta gente mira hacia atrás y dice: ahora entiendo por qué llevaba años sintiendo cosas raras, porque muchas alteraciones del sistema nervioso no empiezan destruyendo funciones, empiezan enviando señales pequeñas. Y el hormigueo muchas veces es una de las primeras. Y ahora entramos al bloque 5 y es cuando el hormigueo empieza a progresar. Y aquí es donde muchas personas se asustan de verdad, porque al inicio el síntoma parece pequeño, ocasional, controlable, pero después empiezan a pasar cosas que la persona ya no puede ignorar tan fácil. Primero ahora solamente al despertar, después también al manejar, después sentado, después acostado, y un día la persona empieza a notar algo importante: que el cuerpo ya no se siente igual de forma constante. Y ahí es donde muchísima gente empieza a decir frases como: antes no eran tan seguido, antes se quitaba más rápido y antes solo era una mano, antes solo pasaba de noche. Y esas frases dicen mucho, porque muchas alteraciones del sistema nervioso no aparecen completas desde el inicio, van avanzando poco a poco. Primero cambia la frecuencia, después la duración, después la intensidad y a veces también las zonas afectadas. Entonces hay personas que empiezan con hormigueo solamente en los dedos, después sienten la parte de la mano, después el brazo, o personas que primero sienten síntomas solamente en una pierna y tiempo después empiezan a notar sensaciones distintas en otras zonas. Y aquí quiero aclarar algo importante: que un síntoma progrese no significa automáticamente algo grave, pero sí significa que el cuerpo merece atención, porque cuando las señales empiezan a repetirse o empiezan a extenderse, el cuerpo ya está diciendo algo importante, que la causa probablemente sigue presente. Y justamente por eso muchas personas llegan a una etapa donde el hormigueo ya no es solamente una molestia ocasional, ya empieza a afectar rutina, sueño, concentración, comodidad, movimiento, incluso el estado emocional, porque vivir constantemente sintiendo partes del cuerpo raras termina desgastando muchísimo mentalmente. Y hay personas que se obsesionan revisando síntomas, otras se resignan y otras viven preocupadas pensando que algo grave va a pasar. Y otras hacen lo contrario, lo ignoran por completo. Y aquí quiero decir algo importante: el cuerpo rara vez mantiene señales repetidas durante tanto tiempo porque sí, especialmente cuando empiezan a progresar, porque cuando la causa continúa, el sistema nervioso sigue reaccionando. Por eso algunas personas empiezan a notar que el hormigueo dura más tiempo, que tarda más en quitarse, que ya no mejora tan rápido cambiando de posición o que ciertas zonas ya se sienten distintas incluso cuando no hay hormigueo intenso. Y ahí es donde muchas personas describen algo muy particular. Dicen: ya no siento el cuerpo igual. Y eso es algo muy fuerte, porque una de las primeras cosas que muchas alteraciones neurológicas cambian es la percepción normal del cuerpo, la sensibilidad, la textura, la temperatura,
la precisión, la forma en la que ciertas zonas reaccionan. Y aquí hay algo todavía más importante. Muchas personas creen que mientras no existe una pérdida total de movimiento, todavía están bien, pero muchísimos problemas neurológicos empiezan muchísimo antes de llegar a eso. Empiezan con cambios sutiles, con señales pequeñas y con alteraciones que al principio parecen insignificantes. Y por eso tanta gente mira hacia atrás y piensa, debí haberle puesto atención desde antes, porque el cuerpo muchas veces avisa lentamente, muy lentamente, hasta que la persona adapta cada nueva etapa. Primero el hormigueo raro, después la frecuencia, después normal y finalmente parte de la vida diaria. Y ese es justamente el problema, cuando el cuerpo empieza a progresar, pero la persona también progresa en acostumbrarse. Porque mientras el sistema nervioso sigue mandando esas señales, muchas personas siguen esperando que un día simplemente desaparezcan solas, hasta que llega un momento donde entienden algo muy fuerte, que el cuerpo llevaba mucho tiempo avisando y ellos aprendieron a vivir ignorándolo. Y ahora sí, entramos al bloque 6, lo que la gente normaliza durante años. Y honestamente, esta probablemente es una de las partes más fuertes de todo el video, porque muchísimas personas no viven solamente con el hormigueo, viven con años de señales repetidas que poco a poco se volvieron normales. Y eso pasa muchísimo más de lo que la gente imagina, ya que hay personas que literalmente llevan años despertándose con las manos dormidas, años, y ya ni siquiera reaccionan, se despiertan, mueven los dedos, esperan que regrese la sensibilidad y siguen con su día como si nada pasara, todos los días. Y algo parecido pasa con las piernas. Gente que ya sabe exactamente cuánto tiempo puede estar sentada antes de que empiece el adormecimiento. O personas que ya cambiaron automáticamente ciertas posiciones porque conocen perfectamente qué movimientos les disparan el hormigueo. Y aquí es donde quiero que entiendas algo muy importante. Cuando empiezas a modificar tu vida alrededor de un síntoma, el cuerpo ya lleva mucho tiempo mandando esas señales, porque una cosa es algo ocasional, a otra muy distinta es reorganizar rutinas completas para convivir con algo que antes no existía. Entonces hay personas que ya manejan distinto, que duermen completamente distinto, que trabajan distinto, que sostienen el celular distinto y ni siquiera se dan cuenta de cuándo empezó todo esto, simplemente se adaptaron. Y eso es exactamente lo que hace muy peligrosas muchas señales neurológicas, que es la capacidad del cuerpo y de la mente para acostumbrarse. Porque el cerebro humano normaliza increíblemente rápido lo repetitivo, incluso cuando no debería ser normal, incluso cuando el cuerpo ya no se siente igual. Y aquí aparece algo que se ve mucho, la gente empieza a justificar todo. Es el estrés, es la edad, siempre me pasa, así soy, seguro es la ansiedad, seguro es el cansancio. Y claro, hay cosas que pueden influir, pero muchas veces esas explicaciones terminan funcionando como una forma de dejar de cuestionar el síntoma y mientras menos lo cuestionan, más tiempo pasa. Y mientras más tiempo pasa, más normal se va a volver. Hasta que llega un punto donde la persona olvida completamente cómo se sentía antes. Y eso es muy fuerte, porque muchas alteraciones neurológicas avanzan muy lento. No cambian el cuerpo de un día para otro, lo cambian poco a poco. Tan poco a poco que la persona se adapta a cada nueva etapa sin darse cuenta. Primero era solamente el despertar, después ciertos días, después diario, después ya no solamente era hormigueo, ahora también había torpeza, esa sensación rara, menos sensibilidad, partes del cuerpo completamente diferentes. Y aún así muchísima gente sigue diciendo, seguramente no es nada, porque mientras todavía pueden trabajar, caminar, moverse o seguir funcionando, creen que no es nada importante. Pero aquí quiero decir algo muy importante, el sistema nervioso no necesita dejar de funcionar por completo para empezar a avisar que algo ya cambió. Muchas veces avisa durante años, antes de que la persona entienda realmente lo que estaba pasando. Y por eso tanta gente llega tarde al diagnóstico, porque aprendieron a convivir con señales que jamás debieron convertirse en rutina. Y aquí quiero que pienses algo. Si hoy tu cuerpo hace cosas que hace años no hacía, si hoy existen sensaciones que antes no existían, si ciertas partes del cuerpo ya no se sienten igual, eso merece al menos ser escuchado, porque el problema no siempre es solamente el hormigueo. Muchas veces el verdadero problema es cuánto tiempo llevas adaptándote silenciosamente a un cuerpo que empezó a cambiar. Y entramos al bloque 7, que es la realidad clínica del hormigueo y del adormecimiento. Y aquí quiero aterrizar todo lo que hemos hablado, porque tampoco se trata de vivir con miedo, y eso es importante entenderlo.
Porque hoy en Internet pasa algo muy peligroso. La gente siente un síntoma, entra a buscar y termina convencida de lo peor. Y no, no todo hormigueo significa una enfermedad grave. No todo adormecimiento significa daño severo. Y no todas las personas que sienten corrientazos o sensación rara en el cuerpo tienen el mismo problema. Porque el hormigueo puede aparecer por muchas razones distintas, desde algo temporal hasta alteraciones que sí merecen atención médica. Y justamente por eso lo importante no es entrar en pánico, lo importante es aprender a observar los patrones, porque eso sí cambia muchísimo las cosas. Por ejemplo, cada cuándo pasa, en qué zonas, desde cuándo aparece, está progresando, dura más tiempo, ya cambió tu sensibilidad, ya afecta actividades normales, ya aparecen otras señales además del hormigueo, porque ahí es donde el cuerpo empieza a contar una historia más completa. Y aquí hay algo que quiero que entiendas muy bien. Muchas veces el cuerpo avisa primero con síntomas pequeños porque todavía está intentando adaptarse, todavía intenta compensar, todavía intenta mantener funcionamiento. Y por eso muchísimas personas pueden pasar años teniendo síntomas intermitentes antes de entender que algo estaba pasando, porque el cuerpo humano es increíblemente resistente, pero resistente no significa invencible, y esa diferencia es enorme porque hay personas que usan el hecho de que todavía pueden funcionar como prueba de que no pasa nada. Es que todavía trabajo, todavía camino y todavía hago mi vida. Y sí, pero muchísimas alteraciones neurológicas empiezan exactamente así, con personas funcionales que poco a poco empiezan a notar los cambios. Y aquí entra algo muy importante. El objetivo de este video no es decirte qué tienes, eso sería muy irresponsable. El objetivo es que entiendas que las señales repetidas sí merecen atención y especialmente cuando empiezan a progresar, cuando cambian o cuando llevan demasiado tiempo formando parte de tu vida. Porque una cosa es que un brazo se duerme ocasionalmente y después una mala postura. Y otra muy distinta es vivir constantemente con hormigueos, cambios en la sensibilidad, torpeza o partes del cuerpo que ya no se sienten igual. Y algo que se ve muchísimo es que las personas minimizan síntomas durante años hasta que aparece algo más evidente. Y cuando miran hacia atrás se dan cuenta de que el cuerpo llevaba mucho tiempo avisando. Por eso el verdadero valor de escuchar al cuerpo no está en vivir asustado, está en dejar de ignorar esas señales repetidas, porque el cuerpo rara vez cambia esa sensibilidad, el movimiento o la percepción, porque sí. Y aquí quiero decir algo muy importante para ya cerrar este bloque. No normalices automáticamente todo lo que el cuerpo repite. No todo síntoma significa algo grave, pero tampoco todo síntoma repetitivo debe verse como algo normal. Y justamente aquí está el equilibrio inteligente, ni entrar en pánico ni aprender a vivir con señales durante años, porque muchas veces cuando el sistema nervioso empieza a hablar, lo hace bajito primero. Y el problema es que mucha gente solamente escucha cuando ya está gritando. Y entramos al bloque 8 y este es cuando el cuerpo empieza a mandar más señales además del hormigueo. Y aquí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de que quizá el problema nunca fue solamente una mano dormida, porque algo que pasa muchísimo es que el hormigueo termina conectándose con otras sensaciones raras que la persona ya venía teniendo desde antes. Y cuando empiezan a unir todo se dan cuenta de algo muy fuerte, que el cuerpo llevaba mucho tiempo avisando de distintas maneras. Por ejemplo, personas que además del hormigueo también sienten mareos frecuentes, sensación rara de inestabilidad, como si la mente estuviera desconectada, como si el cuerpo no reaccionara igual, o gente que empieza a notar cansancio mental constante, dificultad para concentrarse, olvidos, sensación de lentitud, torpeza. Y aquí quiero aclarar algo muy importante, no significa que todo esté conectado automáticamente, pero sí pasa muchísimo que las personas empiezan a notar varios cambios al mismo tiempo y los viven como problemas separados, el mareo por un lado, el hormigueo por otro, la fatiga por otro, la sensación rara corporal por otro lado, y nunca se detienen a pensar que el cuerpo funciona como un sistema completo, porque el sistema nervioso no trabaja aislado, está conectado con sensibilidad, movimiento, equilibrio, memoria, coordinación, concentración, percepción del cuerpo y muchísimas funciones más. Por eso cuando algo empieza a alterarse, a veces el cuerpo manda señales en diferentes áreas del mismo tiempo. Y algo muy fuerte es que muchas personas describen una sensación difícil de explicar. No saben decir exactamente qué tienen. Solo dicen, no me siento igual. Y honestamente, esa frase aparece muchísimo en problemas neurológicos o metabólicos que empiezan lentamente.
porque al inicio no siempre existe un síntoma gigante. A veces lo que existe es una acumulación de pequeños cambios: hormigueos, mareo, sensación rara en las piernas, torpeza, fatiga mental, sensibilidad distinta, y como ninguna señal por separado parece suficientemente grave, entonces la persona las minimiza. Y ahí es donde pasan los años, porque el cuerpo rara vez cambia tantas cosas al mismo tiempo, porque sí. Y aquí quiero que pongas atención a algo muy importante. Muchas personas viven intentando explicarse cada síntoma por separado. El mareo debe ser por estrés, el hormigueo debe ser por postura, la fatiga debe ser por cansancio y la memoria debe ser por ansiedad. Y sí, a veces algunas cosas pueden influir, pero el problema es cuando el cuerpo empieza a acumular demasiadas señales repetidas y aún así la persona sigue intentando convencerse de que todas son casualidad, porque llega un momento donde el cuerpo ya no se siente completamente normal, y eso es algo que mucha gente percibe antes de tener respuestas claras. Sienten que algo cambió, que ya no tienen la misma claridad, la misma sensibilidad o la misma estabilidad, también la misma precisión. Y aquí entra algo muy importante: muchas alteraciones neurológicas o metabólicas no aparecen como una sola señal gigante, aparecen como pequeños cambios acumulativos. Y justamente por eso mucha gente tarda tanto en buscar ayuda, porque nunca hubo un momento exacto. Simplemente un día miraron hacia atrás y entendieron que llevaban mucho tiempo sintiéndose diferentes. Y honestamente, eso es probablemente una de las cosas más fuertes de todo este tema, que muchas personas viven años adaptándose lentamente sin darse cuenta de cuánto ha cambiado realmente su cuerpo, porque el cuerpo humano puede compensar mucho tiempo, pero mientras compensa también sigue avanzando. Y muchas veces el hormigueo solamente era una de las primeras señales. Si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con algo muy importante. El cuerpo rara vez cambia de un día para otro. La mayoría de las veces empieza avisando poco a poco, con señales pequeñas, con sensaciones raras, con cambios que parecen insignificantes, hasta que un día la persona entiende que lleva mucho tiempo sintiéndose diferente. Y justamente por eso hice este video, no para que vivas con miedo, no para que pienses automáticamente lo peor, sino para que dejes de normalizar señales repetidas solamente porque todavía puede seguir funcionando. Porque muchísima gente vive años ignorando cosas que el cuerpo lleva muchísimo tiempo intentando decir. Y algo que quiero que recuerdes siempre es que el hormigueo no es una enfermedad, es una señal que puede tener muchas causas, pero que merece entenderse, especialmente cuando empieza a repetirse, a progresar o acompañarse de otros cambios en el cuerpo. Y honestamente, si algo quiero lograr con esta serie es que las personas empiecen a escuchar más a su cuerpo antes de llegar a etapas más avanzadas, porque muchas veces el sistema nervioso habla bajito primero, con sensaciones, con cambios de sensibilidad, con señales muy pequeñas, y el problema es que mucha gente aprende a vivir ignorándolas. Así que si varias de las cosas que hoy mencioné te hicieron sentido, o conoces a alguien que vive con hormigueos, manos dormidas o sensaciones raras constantemente, compártele este video. Probablemente necesita entender esto también. Y si quieres que siga explicando señales silenciosas del cuerpo de una forma clara, simple y conectando lo que muchísima gente vive todos los días, sígueme y revisa los demás videos de la serie también del cerebro, porque todavía faltan temas muy fuertes que casi nadie explica así. Me despido. Soy Doc Silva, mi canal se llama Doc Silva Explica y hoy te lo expliqué fácil.